Esta es la primera parte de una serie de videos sobre la materia de termodinámica que se imparte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vamos a comenzar con hacer- ver algunos conceptos básicos de termodinámica en esta presentación para posteriormente en videos que vienen más adelante veremos cómo es que podemos aplicar esos conceptos que vamos a aprender a la solución o la determinación de lo que sería el trabajo neto que podemos generar en un sistema, en un ciclo en particular. Entonces comenzaremos, como ya mencioné, viendo entonces algunos conceptos básicos en termodinámica. Termodinámica entonces estudia o es la rama de la ciencia que estudia el calor en movimiento. Y lo que hay que tener en cuenta es que lo primero que tenemos que definir en un sistema termodinámico es precisamente qué es el sistema. Y como lo estaremos definiendo es que es la cantidad de materia en una región en el espacio que se elige para el estudio. Es muy importante tener en cuenta este concepto. Parece ser algo trivial, pero la definición de qué es el sistema o cómo es que nosotros limitamos esa región del espacio, la cual va a ser el objeto de nuestro estudio, influye mucho en cómo es que podemos realizar dicho estudio, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar de ver entonces qué es el sistema y qué es lo que lo compone, ¿no? Entonces nosotros vamos a escoger cierta cantidad de masa que va a estar en una región en el espacio y tenemos que definir qué es lo que lo separa del resto, que a nosotros no nos interesa, y cómo es que este resto que no nos interesa afecta o no a nuestro sistema. Me explico. Nosotros tenemos entonces cierta cantidad de masa que está comprendida dentro del sistema, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de masa yo la defino y yo también defino qué es lo que limita eh, a esa región en el espacio. Entonces, lo que me limita a esa región en el espacio o lo que limita a mi sistema, entonces lo denomino la frontera. ¿Ok? Entonces, y todo lo que queda por fuera de esa frontera se le denomina alrededores. Hay que tomar ciertas consideraciones, como por ejemplo, la superficie que delimita al sistema de los alrededores o que separa al sistema, a lo que nosotros hemos considerado nuestro sistema de los alrededores, puede ser una frontera real o puede ser una frontera imaginaria. Incluso puede ser una frontera fija o puede ser móvil. En las diapositivas siguientes estaremos viendo cómo es que podemos clasificar los diferentes tipos de fronteras y también los diferentes tipos de sistema, ¿no? Pero básicamente estas son las tres definiciones con las que quiero que se queden en este primer video. Primero tenemos lo que es el sistema, que es la cantidad de materia que hemos elegido para nuestro estudio, lo que va a ser el estudio en sí. Luego, esa barrera que separa a mi sistema de todo lo que está afuera, entonces la vamos a denominar frontera. Y todo eso que está afuera se denomina alrededores. Más adelante vamos a ver por qué es importante, digamos, definir también lo que son los alrededores, porque al final de cuentas van a tener cierta injerencia en lo que nosotros estamos estudiando, que vendría siendo nuestro sistema en sí, ¿no? Como ya había mencionado, entonces podemos tener un sistema que está dentro, delimitado por fronteras que son fijas y reales completamente, como en el caso que tenemos aquí, en el cual tenemos vapor de agua y tenemos agua líquida. Entonces, esto de aquí completamente, la mezcla de vapor y líquido es mi sistema y entonces nosotros tenemos que el contenedor en el cual está, el tanque rígido que lo contiene, entonces son nuestras fronteras y son reales. Y todo lo que está afuera es entonces nuestros alrededores.
Aquí tenemos la particularidad de que, por ejemplo, nuestros alrededores puede ser un lugar en el que está muy caliente, entonces hay entrada de calor. Entonces los alrededores sí que son importantes para nosotros determinar o hacer el estudio de nuestro sistema, ¿no? La frontera también puede ser, como ya dije, puede ser móvil. En este caso tenemos un dispositivo conocido como un dispositivo cilindro-émbolo, en el cual tenemos un gas dentro y nosotros vamos a decir que el gas es nuestro sistema, es la cantidad de materia en la región en el espacio que a nosotros nos interesa. Entonces, eso es nuestro sistema. Tenemos entonces también que el cilindro que lo contiene es la frontera real y fija, porque no se va a mover, mientras que el pistón también es una frontera real, pero es móvil. En este caso, si en los alrededores, fuera de las fronteras, tuviéramos entrada de calor, entonces este gas comenzaría a capturar calor, se comenzaría a expandir y entonces la frontera móvil, el pistón, se iría hacia arriba y tendríamos un cambio en el volumen. Sin embargo, nuestro sistema, es decir, nuestro gas, sigue contenido por las mismas fronteras. ¿Ok? Entonces, es por eso que también hay que definir que puede haber fronteras que son fijas y puede haber fronteras que son móviles y no dejan de ser parte de lo que tenemos que estudiar, ¿no? Ahora, ya que hemos definido de que podemos clasificar las fronteras de dos maneras, o de más de dos maneras, o sea, podemos definir las fronteras como fijas o móviles, más adelante vamos a ver las reales e imaginarias, pero primero lo que hay que saber es que el sistema puede ser un sistema que sea cerrado, que se considera de masa de control, y esto va directamente con la definición. Dice, consiste en una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar la frontera. El volumen de un sistema cerrado no tiene por qué ser fijo. Esto es importante. Entonces, nosotros vamos a definir un sistema cerrado o de masa de control, y el hecho de que sea de masa de control ya nos está diciendo en sí la definición del sistema cerrado. ¿Qué quiere decir? La masa dentro de mi sistema siempre va a ser la misma. Entonces yo mantengo fija esa masa, pero eso no quiere decir que el volumen siempre sea el mismo. En el ejemplo que pusimos anteriormente del cilindro émbolo, cuando nosotros calentábamos el gas, o si en los alrededores había una entrada de calor hacia el sistema, el gas se podía expandir, la masa sigue siendo la misma, pero el volumen cambia. Dado que la masa sigue siendo la misma, entonces tenemos un sistema que es cerrado. No hay fugas, no hay entrada o salida de masa. De la misma manera que el tanque rígido. En el tanque rígido, donde todas nuestras fronteras eran fijas, entonces en ese tanque rígido también tenemos masa de control, porque no entra ni sale masa, pero a diferencia del dispositivo cilindro émbolo, en este no hay cambio en el volumen. Si toda el agua líquida que teníamos se evapora, sí va a haber un incremento en la presión, pero el volumen permanece siendo el mismo. Entonces, la primera clasificación de sistemas es un sistema cerrado o de masa de control. Y aquí lo podemos ver de manera esquemática. Tenemos el sistema cerrado, masa constante, y decimos no hay entrada o salida de masa. Y algo que es importante es, sí puede haber entrada o salida de energía. Sí puede haber entrada o salida de energía. Lo que les comentaba del dispositivo cilindro émbolo. Si en mis alrededores tengo una fuente de calor que le da energía al gas y este se expande, entonces hay transferencia de calor, pero no hay transferencia de masa. Y eso es importante. En un sistema cerrado sí puede haber transferencia de energía, pero nunca transferencia de masa. Aquí, otra vez, de manera esquemática, lo que mencionaba sobre el dispositivo cilindro émbolo, en el cual tenemos una frontera que es móvil y en el cual aumentamos su volumen en un 50%, pero la masa de gas sigue siendo la misma. Esto es nada más para dejar un poquito más en claro qué es lo que es un sistema cerrado o de masa de control, como la primera clasificación de sistemas. Un punto importante aquí es que el sistema cerrado tiene una particularidad, es decir, tiene un caso específico en el cual, si en el sistema cerrado, por su definición,
no hay transferencia de masa, pero además no hay transferencia de energía a través de las fronteras, entonces el sistema es aislado. Con esto no nos vamos a limitar únicamente a decir que la energía es por medio de calor, también puede ser por medio de trabajo. Entonces, en este caso, cuando estemos hablando de un sistema aislado, ya sabemos que es un caso particular de un sistema cerrado en el cual tampoco hay transferencia de energía a través de las fronteras. En un sistema aislado no se puede transferir a través de las fronteras ni masa ni energía. Pasamos a la otra clasificación de sistemas, lo que sería el opuesto a un sistema cerrado, un sistema abierto o de volumen de control. Nos dice que es una región en el espacio que es propiamente seleccionada. Es importante decir esto, ¿por qué? Porque nosotros somos los que definimos el sistema. Y en un sistema abierto en el cual nosotros vamos a tener transferencia de masa, que va a estar entrando y saliendo masa, nosotros somos los que elegimos la región en el espacio en el que vamos a hacer el estudio del sistema. Dice, generalmente encierra un dispositivo que tiene que ver con flujo másico, por ejemplo, un compresor, una turbina o una tobera. Tanto la masa como la energía pueden cruzar la frontera en un volumen de control. Entonces, del lado izquierdo, en este lado, tenemos lo que sería la tobera. Básicamente, una reducción del área en la cual está entrando y saliendo un fluido. Nosotros tenemos nuestra tobera, tenemos las paredes de la tobera, que son nuestras fronteras reales, y tenemos, digamos, una sección en la cual yo la escojo, es decir, yo aquí voy a cortar y aquí voy a cortar, pero va a entrar y salir masa a través de ese corte que yo he hecho, y esa definiría lo que sería mi frontera imaginaria. Y todo esto, lo que está envuelto en esa frontera real y las fronteras imaginarias que yo he definido, es un volumen que no va a cambiar. Es por eso que se dice que el sistema abierto también se puede describir como un volumen de control. Yo elijo el volumen de control, ¿ok? Para este caso de aquí, en el caso de un dispositivo cilindro-émbolo, vean que tenemos la particularidad de que aquí tenemos una entrada. Entonces, tenemos una frontera que es móvil, tenemos las fronteras que son fijas, que vienen siendo el cilindro, y entonces tengo mi volumen de control. En este caso, puede estar entrando masa a través de la frontera que yo he definido, y el volumen puede cambiar. En este caso, sigue siendo un volumen del control el que yo tengo. ¿Por qué? Porque eso, lo que yo tengo encerrado dentro del dispositivo cilindro-émbolo, es lo que realmente estoy haciendo objeto de mi estudio. ¿Ok? Entonces, hay que definirlo eso. Puede ser que tengamos un volumen que es completamente fijo y es volumen de control, y del otro lado también tengo un volumen de control, pero que es susceptible a cambios debido a cambios en la masa. Lo más importante en un sistema abierto o de volumen de control es que tengan muy claro de que puede haber transferencia de masa a través de las fronteras del sistema. Y para finalizar con el video que habla sobre sistemas, entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto. La definición de un sistema nos dice que es la cantidad de materia en una región o una región en el espacio que nosotros vamos a elegir para el estudio. Todo lo que se encuentra fuera de lo que nosotros hemos definido como nuestro sistema son los alrededores, y lo que separa al sistema de los alrededores entonces son las fronteras. Las fronteras se pueden clasificar como fijas o móviles, y también pueden ser reales o imaginarias. Los sistemas, a su vez, pueden clasificarse como dos tipos: sistemas cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas cerrados permiten el flujo de energía, pero no de masa a través de las fronteras. Una particularidad o un caso especial de un sistema cerrado es un sistema aislado, en donde no se permite ni transferencia de energía ni transferencia de masa a través de las fronteras. Caso contrario, entonces, cuando nosotros tenemos un sistema abierto en el cual se permite el flujo tanto de masa como de energía. Entonces, esto es
el primer video en el cual hacemos una definición de lo que es el sistema, cómo es que nosotros lo podemos definir, qué son las fronteras, qué son los alrededores y cómo es que nosotros clasificamos tanto fronteras como sistemas para más adelante ver cómo podemos hacer un estudio acerca de las propiedades que tenga nuestro sistema, dependiendo de si es cerrado, si es abierto, si tiene fronteras fijas, móviles, reales o imaginarias. Nos vemos en el siguiente video.